Bueno, voy a darme el gusto de explicarles cómo hacer este ejercicio. Yo ya lo tengo resuelto, me dio bien. Simplemente les voy a mostrar el paso a paso de cómo lo hice. No lo voy a hacer delante de ustedes porque no quiero equivocarme ni enroscarlo con pelotudeces. Mi letra es horrible, así que usé dos colores. Uno para los efectos estáticos que aplican sobre la viga y otro para la viga, ¿no? Los vínculos y eso, los diferentes puntos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que esta viga va a tener un lado no autoisostático que no se sostiene, por ejemplo esta mitad, esta parte y esta parte es no autoisostática, y una parte autoisostática que se sostiene por sí misma en el aire. En la parte no autoisostática va a producirse efectos estáticos, los cuales van a trasladarse poquito a poquito hasta la parte autoisostática. Acá van a empezar a producirse efectos dinámicos, los cuales van a arrastrarse hacia cada una de las pequeñas partes no autoisostáticas y van a producir más efectos dinámicos sumados a los efectos dinámicos que cada parte no autoisostática tiene por sí misma. Pero bueno, miramoslo parte por parte. En la primera parte, ¿no?, me voy a olvidar de la parte autoisostática y voy a enfocarme nada más en los extremos, ¿no? Tenemos ese pequeño pedacito de viga, ¿no?, que lo aíslo, y al considerarlo un empotrado tomo la carga y las reacciones. Un momento reaccionante en D y una reacción en D. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Tomo la carga, la aíslo, es un empotrado libre y tengo un momento reaccionante y una fuerza reaccionante. Bueno, como esta parte no autoisostática es más larga, sigue la transferencia estática. Tengo esta pequeña articulación que la voy a considerar como un vínculo doble, nada más para calcular qué tipo de flecha se produce. Se transfieren los momentos reaccionantes en sentido, momentos y efectos estáticos reaccionantes en sentido inverso, y se producen nuevas reacciones. Sigue la transferencia. Esta otra parte, como es una articulación y un doble, la voy a considerar como un empotrado libre. Hasta acá se me anuló el momento, así que no hay transferencia de momento, pero sí hay una reacción que absorbe esta articulación. Y la voy a considerar como la reacción en el empotrado doble. También, por condición de problema, tenía un momento aplicado en ese punto. Eso también va a causar una transferencia estática. Bueno, tengo las reacciones a estos dos efectos. Y llego a la parte autoisostática. Tengo la reacción en A, la reacción en B, el momento en B, la reacción en A, el momento en B, transferidos en sentido opuesto a como los había calculado antes, y las verdaderas reacciones que van a sucederse en la viga. Si yo las calculo, van a coincidirse con las que había calculado de la viga entera, porque estoy desarmándolo parte por parte, o sea, no me puede dar distinto. Esto me tiene que dar igual que las reacciones que calculo por la viga entera. No las voy a calcular a estas pequeñitas porque no me van a servir para un análisis de la deformación dinámica, que es lo que pregunta el ejercicio. Lo que sí me interesa va a ser este momento y este momento, que van a causar una deformación, y esta carga que causa una deformación. Estas reacciones no, porque caen en los vínculos y la deformación absorbe el vínculo. Bueno, voy a dividir esta parte en problemas simples que son solucionables con la tabla. Tengo una carga distribuida en una viga simplemente apoyada. Eso me va a dar dos giros primos.
en A y en B, y una flecha al medio. Después tengo el momento en B, que también me da 2 giros primos segundos y una flecha segunda en el medio, que lo llamé H en el enunciado del problema. Y un momento en A, que también me produce un giro primo tercero y una flecha tercera en H. Sumo todas y me da la flecha total y el giro total en esos puntos. Bueno, acá empieza la transferencia de la parte autoisostática a la no autoisostática, transferencia dinámica. Vamos a empezar por este lado. No, por este lado. Como ven, el giro total en A me produce una flecha que yo supongo que es para abajo. Después, si resulta que es para arriba, es para arriba. Pero en este lado en esta parte estoy suponiendo, porque después voy a hacer las cuentas más finas. Esa flecha se va a sumar con la flecha por debida a la carga y va a dar una flecha total. Bueno, del otro lado va a pasar lo mismo. Voy a tener un giro en B, ese giro va a producir una flecha en C, la reacción en C, que no me absorbe porque no tenía un vínculo, me va a causar una flecha también, y el momento ese aplicado por condición del problema me va a causar otra flecha. Se va a sumar y me va a dar una flecha total. Si cada una de estas flechas da para arriba o para abajo, después lo voy a ver en el enunciado. Por ahora supongo que estas dos son para abajo y esta para arriba, pero es una suposición mía. Si me equivoco, acá veo sumada la flecha total, ya estoy pasando la articulación. Como esta articulación yo puse un vínculo doble que en realidad no existe, esto se desplaza para arriba o para abajo, depende de cuál sea el sentido de la flecha. Yo supuse que el sentido de la flecha era para abajo, entonces en el vínculo me va a aparecer un giro, porque no existe un vínculo doble ahí. Yo lo supuse para ver qué fuerza actuaba. Bueno, divido la flecha por la distancia y eso me produce un giro primo tercero. También lo voy a suponer como un empotrado, una viga simplemente apoyada, y el momento que arrastraba de la otra parte, ese momento estático que arrastraba de la otra parte, me va a producir un giro y una flecha. A mí me interesa el giro porque la flecha no la pregunta. Giro en C primo segundo, y ese momento aplicado que aparece del otro lado por problema, por enunciado, también me produce una flecha y un giro. A mí me interesa el giro porque es lo que pregunta el enunciado. Aparte, para la transferencia dinámica me interesa más el giro en este caso. Sumo esos tres giros y me da el giro en C. El giro en C lo transfiero hacia la última parte en autoisostática y me produce una flecha en E, primera. También esa carga aplicada puntual me produce una flecha en E segunda. Sumo esas dos flechas y me va a dar la flecha total en E. Ahí se terminaría mi transferencia dinámica y yo sabría la forma de la deformada de mi viga y si los sentidos que yo supuse son correctos, incorrectos y qué dimensión tienen. Vamos a verlo ahora en un ratito, a ver si mi suposición era correcta, incorrecta y qué forma va a tomar. Le voy a poner numerito para que no se me pierdan. Esta va a ser el 1, 2, 3, 4, 5. Termina la transferencia estática y empieza la dinámica. 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, en el 1 tengo la carguita aplicada sobre el empotrado libre de G a A. Esto me produce un momento, estamos siempre en la transferencia estática, me produce un momento reaccionante en A y una reacción en A, tiene 2 metros de largo.
calculo ese momento como la carga distribuida por la cantidad de metros que está aplicada por la distancia al centroide que hay hasta el punto A. Ese momento va a ser de 4 tonelómetros y su dirección va a ser horaria. Entra, yo por regla de la mano derecha siempre estoy entrando, por eso lo señalo con el puntito, ¿no? Fíjense el sentido que toma mi reacción. Y una reacción en A que es de 4 toneladas. Bueno, también por el otro lado tengo la parte 2. Tengo la carga aplicada puntual en E, una reacción en D y un momento en D. El momento en D lo voy a calcular como la carga aplicada por la distancia a la carga, que es de 4 tonelómetros, y esta vez es para afuera, saliendo, por eso lo señalo con la crucecita, en sentido antihorario. Fíjense que por regla de la mano derecha siempre esta vez sale, la otra vez entraba. Bueno, ustedes entienden, ¿no? Y una reacción en D que es de 2 toneladas. Esta no es la reacción en D final. La reacción en D final la van a ver más adelante. Esta es una reacción parcial, por así decirlo. Bueno, acá llego a la parte 3. Acá tenía mi articulación, que la voy a suponer como un vínculo doble, nada más para calcular la reacción en C, que es la carga que absorbe la articulación. Y acá tengo la reacción en D. Esta va a ser la reacción real en D, que me aparece por la reacción D', que le puse a la reacción de acá arriba, bueno, y cualquier otra carga que haya estado aplicada, en este caso solamente esa. Y los momentos, ¿no? A mí me tiene que dar la nulidad de momento en la articulación C. Bueno, transfiero el momento en D y calculo la reacción en verdadera en D. Acá tenía un momento aplicado, también calculo la reacción en C. Acá tengo la cuentita hecha. Yo sé que la sumatoria de momentos en C es 0. 4 tonelómetros más reacción en D, que era la que venía arrastrando de arriba. No, esta es la que venía arrastrando de arriba, esta es la real. Y el momento en D, eso es 0. Por las reacciones por la distancia al punto C, ¿no? Bueno, eso es 0. Saco la cuenta. Yo sabía cuál era la R' aplicada. Y me queda que la reacción en D es de 14 tercios de tonelada. Esto también se condice con los resultados. Si ustedes observan, si lo calculan, van a ver que la viga sola en D ya tenía esta reacción. O sea, que primeramente podríamos ver si estamos en lo correcto o en lo incorrecto, si al finalizar el recorrido del tramo las reacciones no dan los que nos tienen que dar, ¿no? Bueno, siguen las cuentitas, saco la reacción en C. Y me queda, bueno, acá la había supuesto en sentido contrario, por eso me quedó de signo negativo. Fíjense que ahí lo corregí. No era para arriba, era para abajo. Acá está corregida. La reacción en C es de 8 tercios de tonelada en sentido de arriba hacia abajo. Sigo, ahora paso la articulación, llego de la articulación en C al vínculo en B, que lo voy a suponer esa parte como un empotrado libre. Acá tengo la reacción que absorbe la articulación, ¿no? Que la voy a señalar como RC'. El momento aplicado de 4 tonelómetros, voy a suponer el vínculo como un empotrado nada más para calcular la reacción, ¿no? Y también va a absorber una cierta reacción en B. Bueno, suma de momentos, suma de fuerzas, me queda que el momento en B es de 28 tercios de tonelómetro hacia adentro, en sentido... Bueno, el momento en B es en sentido horario, entra
en, en la hoja, por así decirlo, ¿no? Por la mano derecha, lo tomamos, está entrando en la hoja. Tengo mi reacción en B, que es la única que se opone a mi reacción prima en C. Entonces va a ser de 8 tercios de tonelada hacia abajo. Empieza mi transferencia, termina mi transferencia estática cuando llego a mi viga autoisostática. Coloco los momentos reaccionantes en sentidos inversos que los que había calculado anteriormente. Tengo mi reacción prima en A, mi reacción prima en B, y las verdaderas reacciones A y B. Estas tendrían que condecirse con el valor verdadero que yo había calculado de la viga entera. No lo hice porque a mí me dieron bien los resultados. Si a ustedes les da diferente, pueden discutírmelo, ¿no? Bueno, este es el estado de mi porción autoisostática. Voy a empezar a calcular la transferencia dinámica. Empiezo dividiendo este problema en tres partes, ¿no? Por un lado la carga, el momento en B y el momento en A. La carga me produce una flecha en el medio y unos giros primos, una flecha 1 en el medio y unos giros primos en los extremos, que por tabla van a ser estas. La flecha en el medio, debido a la carga, va a ser hacia abajo. 5 veces la carga por el largo de la porción de la viga al cuadrado sobre 384 sobre resistencia a la flexión, ¿no? La rigidez a la flexión. Y los giros van a ser en este caso iguales, porque es simétrica frente a la carga, ¿no? De sentidos opuestos, ¿no? Este giro va a ser antihorario y este horario. La carga por la distancia, el largo de la porción de viga al cubo sobre 24 sobre por la rigidez a la flexión. Bueno, calculo en numeritos la flecha al medio 1. Esta flecha en H1 me queda 6.6 periódico tonelámetros cubo sobre la rigidez a la flexión. Si yo saco la cuenta y paso todos los números, esto me daría en centímetros, pero como el enunciado está planteado así, me va a dar en tonelámetros cúbicos, toneladas metro cúbico sobre la rigidez a la flexión. Y es hacia abajo. Acá tengo los dos giros. Me dan el módulo de ambos, 5.3 periódico, toneladas metro cuadrado sobre la rigidez a la flexión. Voy a tomar como positivo el sentido horario y más adelante van a ver que la flecha hacia abajo es positiva porque se decidió así por convención. Bueno, en la segunda parte de la parte autoisostática tenemos la parte 6.2. El momento en B aplicado es de giro antihorario, entonces me va a producir una flecha hacia abajo. Acá tengo ese antihorario. Sale de mi sección, lo voy a marcar con una X. Me produce una flecha 2, un giro B'2 y un giro A'2. La flecha es hacia abajo, el momento por el largo al cuadrado sobre 16 la rigidez a la flexión. El giro en A y el giro en B, siempre en el punto, esto es por tabla, ¿no? En el punto donde está aplicado es 3 veces y en el otro extremo es 6. Bueno, le doy números, 9.3 periódico hacia abajo. Y el giro es 6.22 en A y 12.4 periódico en B. Sigo avanzando. Ahora, debido al momento en A de 4 tonelámetros, que es en sentido también antihorario, voy a tener dos giros. En A, un antihorario,
en B un horario y la flecha al medio va a ser negativa, con sentido hacia arriba. Bueno, esto es lo que dice acá, ¿no? Esto es todo por tabla, no hay forma de que se pierdan. Le doy números, la flecha va a ser de 4 tonelómetros metro cuadrado hacia arriba, el giro en A de 5.3, el giro en B de 2.6. Voy a sumar todo, entonces voy a saber que mi flecha en H final es igual a la suma de la flecha en H1, la flecha en H2 y la flecha de vida H3. Esto es una suma, no se olviden de que es genérica esta ecuación, yo la supongo positiva, y si después en mi resultado, o sea, yo sabía que esta flecha es hacia arriba, o sea que cuando la coloque, que la traduzco a números, tengo que colocar que es una flecha negativa, por convención. Bueno, 6.6 más 9.3 menos 4 me dan 12 hacia abajo, porque me dio positivo, y como yo había convenido que el positivo era hacia abajo, me da positivo. Lo mismo voy a hacer con los giros, voy a ponerlo genérico. Los giros totales me dan el giro en A. Este giro es positivo, este otro es positivo y este otro es antihorario, por tanto lo pongo negativo. Se me anula ese con ese y me queda 6.2. Este resultado se condice con el solucionario. 6.2 toneladas metro cuadrado en sentido horario. Bueno, acá me pasa algo parecido. Lo tengo que poner genérico. Sumo los giros. Si son antihorarios los pongo negativos, si son horarios positivos, y me da un giro total. El giro en B total es 15.1 en sentido antihorario. Salgo de mi parte autoisostática y empiezo una transferencia dinámica. Voy a empezar por el lado de la derecha, del lado que va de B a C. El 7, creo que lo numeré más arriba en el video si ustedes siguieron la línea. Tengo una flecha debido al giro en B, que es un giro antihorario, por lo tanto me produce una flecha hacia arriba, una flecha C1, la cual voy a calcular como el giro por el largo de este tramo, y va a ser hacia arriba porque, bueno, el giro es antihorario, me produce flecha hacia arriba, ya lo dije. Bueno, calculo, me da 30.2 hacia arriba. Voy a la segunda parte de esta transferencia en este pedazo de viga. Lo voy a suponer como un empotrado libre para calcular la flecha de vida al momento aplicado de 4 tonelómetros. Me va a dar una flecha C2. Por tabla es esta. Y la voy a poner hacia arriba porque el momento es antihorario, por lo tanto me va a producir una flecha hacia arriba en ese tramo. Bueno, le doy números al asunto y a mí me dio 8 toneladas metro cúbico sobre la rigidez de la flexión hacia arriba. Tengo una tercera parte de este tramito con la flecha debida a la fuerza RC'. Vuélvanse al desarmado y van a ver que en cada parte hay un efecto estático que está siendo aplicado y tenemos que calcular los efectos dinámicos, ¿no? Bueno, esta flecha C3 por tabla es esto, y en números a mí me dio 7.1 periódico sobre la rigidez de la flexión hacia arriba. Calculo la flecha final, que es lo que me pregunta el enunciado. La flecha en C va a ser la suma de estas tres flechas. Esta que era hacia arriba la voy a considerar negativa por convenio, 30.2 periódico. Esta que la flecha C2 también hacia arriba por convenio es negativo.
Y la flecha C3 también es negativa, todo para arriba. Me da menos 45.3 periódico toneladas por metro cúbico sobre la rigidez a la flexión. El sentido negativo nos indica que es para arriba. Simplemente, simple y llanamente. Del otro lado, esto no lo pregunta en el enunciado, lo hice igual porque, bueno, al ejemplo no sirve, ¿no? Tengo este pedacito de viga con la carga aplicada y una flecha de vida, una flecha en G, no sé por qué le puse J. Una flecha en G, eso es una G. Entiéndanme que eso es una G. Flecha en G1 debida a la carga es para abajo, por tabla es esto, la carga por el largo de la viga, del tramo de viga al a la cuarta, sobre 8 por la rigidez a la flexión. En números me da 4 toneladas metro cúbico sobre la rigidez a la flexión. Una segunda parte de este tramito es debido al giro, que como la flecha en el tramo AB era hacia abajo y el giro en A era horario, en el tramo AG me produce una flecha hacia arriba este giro. Bueno, simplemente lo mismo que antes. El giro por el largo se supone aproximadamente igual a la flecha. A mí me dio 12.4. Eso es hacia arriba. Entonces es negativo. Si es hacia arriba es negativo. Vamos a ponerlo acá. Bueno, sumo la flecha debido a G1 y la flecha producida G2 y me da la flecha G total. 4 sobre la rigidez a la flexión menos 12.4 sobre la rigidez a la flexión me da 8.4 negativo. Eso quiere decir que la flecha final es hacia arriba. Toneladas por metro cúbico sobre la rigidez a la flexión. Ahí termina de ese lado la transferencia, ¿no? Bueno, sigo del tramo C al tramo D. Con la flecha debida a este momento aplicado, la parte 9. Este momento aplicado es en sentido horario, me produce una flecha entonces en esta viga simplemente apoyada hacia abajo, y un giro horario en C y un giro antihorario en D. Por tabla es esto, un giro primo, ¿no? Como a mí la flecha en el medio no me la pregunta, lo verdaderamente importante en esto es simplemente el giro en D, es lo único que calculé. 2 toneladas. 2 toneladas metro cúbico sobre rigidez en sentido antihorario. Bueno, la parte 9.2, tengo la flecha en CD, el efecto dinámico en CD debido al momento en D, que era de 4 toneladas y era en sentido horario. Me produce una flecha hacia arriba, un giro en D, también horario, momento horario produce un giro horario. Un momento en D primo segundo, por tabla es este, y acá lo expreso en números. 4 toneladas metro cuadrado sobre rigidez en sentido horario. Bien, esta es otra parte también importante, ¿no? El giro debido a la flecha en C. El giro en el tramo CD debido a la flecha en C, que yo antes lo había supuesto como un vínculo doble, pero en realidad C es una articulación, permite el desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento que a mí me había dado 45.3 hacia arriba, lo divido por el largo de este tramo
y me da el giro. El giro en D tercero, que es de 15.1 toneladas metro cuadrado sobre la rigidez de la fricción en sentido horario. Para saber el giro total en D, sumo el giro D'1, el giro D'2 y el giro D'3 con su respectivo sentido, ¿no? El primero era en sentido antihorario, el segundo en sentido horario y el tercero también en sentido horario. Me da que el giro total en D es de 17.1 toneladas metros cuadrados sobre la rigidez de la flexión en sentido horario. Bien, para calcular la flecha en E, que es la última parte de esta viguita Herper, calculo la flecha en E debida al giro en D, que calculé anteriormente, ¿no? Simplemente como el giro por el largo del tramo. Y es en sentido negativo porque el giro es horario. 17.1 por 2, 34.2 sobre la rigidez de la flexión, en sentido hacia abajo. Una segunda parte de la flecha en este tramito lo considero con el empotrado libre y es la flecha debida a la carga en este tramo de 2 toneladas. Por tabla se calcula, es hacia abajo, me da 5.3 periódicos sobre la rigidez de la flexión, hacia abajo. Sumo la flecha total, las dos son hacia abajo y me queda de 39.5 toneladas metros cúbicos sobre la rigidez de la flexión en sentido hacia abajo. Ahí se termina mi ejercicio, señores. Pero para que ustedes lo vean cómo me quedó la deformada final, es diferente a la deformada que yo había supuesto, pero no importa porque eso era un supuesto. Me ha quedado que prevalece la flecha hacia abajo en este tramo, por lo tanto prevalece la flecha hacia arriba en este otro tramo, porque el giro hacia abajo me produce un giro hacia arriba, así que por más que acá había una flecha hacia abajo, prevalece hacia arriba. El desplazamiento en C, en la articulación C, es hacia arriba. Eso arrastra un giro hacia D que me produce una flecha que se suma a la flecha que ya tenía debido a la carga aplicada. Obviamente que para saber en centímetros el valor real de esta deformada y armar una escala real, tendría que saber cuál es mi rigidez a la flexión, ¿no? Pero bueno, espero, señores, que haya sido un poco claro este video y que les sirva de algo. Suerte a todos y hasta luego.